Aquí lo que tenemos es un ejemplo muy gráfico, muy concreto, muy al grano de cómo funcionan los motores DC. Entonces, básicamente, tenemos las partes, ¿cierto? Que digamos en este caso teníamos el estator, que es la parte fija, que es la parte que no se mueve, simplemente la parte que se mantiene unida a la carcasa. Tenemos el rotor, que en el caso de los motores DC, la gran mayoría son de estas características, así como se ve en la gráfica, y es la parte que se mueve. Listo. Así como para tener como claro cómo es. Tendríamos la conmutación, el proceso de conmutación, que lo que hace es que me invierte el sentido de giro, perdón, el sentido de la corriente a medida que se va moviendo el motor, que eso lo vamos a analizar con la otra grafiquita dentro de un rato. Y ya pues tenemos el eje. Listo. Estas que son las escobillas son las que transmiten la potencia al motor DC. Listo. Y son las que se encargan. Profe, y el conmutador no se mueve. ¿Cómo? También se debería mover, ¿cierto? El Sí, conmutador bueno, también debe estar girando. lo que pasa es que el conmutador, a ver si somos, digamos así, estrictos. Lo que pasa es que el conmutador o la parte de conmutación se refiere a que aquí adentro hay unas bobinas, como se ilustra acá, y esas bobinas cada una tiene una plaquita. Esa plaquita va, digamos, adherida a este punto acá de la parte de arriba del eje, ¿cierto? Donde hacen contacto las escobillas. Esas son las que se encargan de ir invirtiendo estas dos, las escobillas, e invirtiendo la polaridad del motor para ir moviendo el motor. ¿Listo? Entonces, la conmutación no es que quede fija, sino que la conmutación hace, o el sistema de conmutación hace parte del motor como tal, y eso, y legalmente, él lo que hace es girar y va cambiando la polaridad de cada una de las bobinas. Eso lo vemos más detalladamente en esta grafiquita. En esta gráfica, miren que él tiene tenemos dos, digamos, los dos imanes permanentes, uno con polaridad norte, otro con polaridad sur, y realmente lo que tenemos aquí es los dos cablecitos que yo le conecto al motor, ¿cierto? Aquí vendrían a estar, digamos, lo que son las bobinas, y realmente lo que pasa es que, miren que mientras ellos están girando, ellos tienen la polaridad inversa con con el imán con el que están teniendo contacto. Y el otro va teniendo la polaridad directa, o sea, digámoslo así, en palabras castizas. Cuando nosotros analizamos esto, miren que en este momento, cuando está por acá, empuja y el otro atrae. Entonces lo que va a pasar es que mientras el uno empuja la polaridad, el otro lo va trayendo. Entonces lo que va causando es que va girando. Ese punto en el cual se pone gris es en el punto en el cual no tiene contacto, digamos, esas terminales con ninguna de las bobinas, y lo único que hace es que simplemente hace la transición, y en ese momento eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque es que resulta que como tengo dos imanes permanentes, tengo que mantener constantemente, si quiero girar, variando la polaridad de las dos bobinas. Esto lo que me da es que lo que va a estar es que va a estar constantemente, mientras tenga potencia, va a estar empujando con un imán y atrayendo con otro. Y eso va a causar que él se mueva. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso tenemos aquí un positivo y aquí tenemos tierra. Entonces lo que va a pasar es que él va a empezar a girar en el sentido que me da esa simulación. Pero si yo cogiera y pasara que es el positivo, y lo pasaba a este lado, y el de este lado de tierra a positivo, lo que pasaría sería que la corriente ya giraría en forma contraria y el motor se me desplazaría al revés. ¿Listo? Hacia un lado y hacia el otro. Entonces, ese funcionamiento básico de todos los motores DC. Todos los motores DC funcionan de esta misma forma. Listo. ¿Qué tiene motores DC? La gran mayoría de cosas pequeñas que tenemos nosotros, los carritos de juguete, tiene por ejemplo las impresoras, las normales, también digamos tiene muchas cosas que tienen movimiento, digamos que se mueven con baja potencia, tienen de este tipo de motores, en la parte industrial también se utilizan,
¿Por qué? Porque son muy fáciles de controlar. O sea, yo puedo coger y manejar la manera de la velocidad, que eso lo vamos a ver después. Y también es fácil de controlar el sentido de giro. Simplemente lo que hago es que le invierto la polaridad y él coge para un lado o coge para el otro. Listo. Esos motores también tienen la característica de que cuando están quietos presentan unos picos de corriente. ¿Cómo así que unos picos de corriente? Entonces para eso les voy a explicar aquí, más detalladamente por acá. Vamos a suponer que yo tengo esto y esto me simboliza a mí, este es tiempo, y este es corriente. Esta es la corriente, la I, listo. Y esta es la I. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida de que el motor arranca, el comportamiento de la corriente, él hace esto. Profe, ¿cómo así? Sí. Entonces, miren, lo primero que hay que entender es que los motores presentan su mayor consumo de corriente, o los motores de C, perdón, cuando rompen la inercia. ¿Qué significa? Cuando están quietos y se empiezan a mover. ¿Qué pasa con esa corriente? Recordemos que la corriente es el paso de carga por un conductor, digámoslo así, cantidad de carga. Entonces lo que va a pasar es que cuando el motor arranca, él tiene un pico de corriente. ¿Listo? Este pico de corriente se presenta cuando él va a arrancar y se presenta en los momentos iniciales del arranque. Ya cuando el motor ya alcanza lo que se llama su velocidad nominal. ¿Qué significa su velocidad nominal? Es la velocidad para la cual él está construido para correr bajo esas condiciones de voltaje y corriente. Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Entonces, la corriente coge y se me estabiliza. Eso en un punto determinado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque resulta que a veces uno hace los circuitos o hace los montajes y no tiene en cuenta esto que yo tengo acá. Y a veces, ¿qué pasa? Se queman los elementos o el Arduino se resetea o pasa, digamos, muchas cosas. Pero hay otra cosa adicional y es que esto estamos hablando con corriente. Lo que pasa con el voltaje es algo parecido, pero de forma inversa. Profe, ¿cómo así? Si yo tengo una fuente la cual no es capaz de otorgarme, por ejemplo, este pico de corriente, que puede ser, que lo voy a poner aquí, digamos, en números. Si yo digo que este punto acá, vamos a ponerlo aquí, este monadito. Digamos que este punto aquí, en el cual se estabiliza, digamos que sea, no sé, 500 miliamperios. Miliamperios. Resulta que este pico que él presenta al arranque puede llegar fácilmente al doble de esa corriente nominal, al doble de la cual él trabaja. ¿Qué significa? Que este pico que él presenta generalmente puede ser de 1 amperio. ¿Listo? ¿Eso por qué es importante definirlo? Porque resulta que cuando yo diseño lo que vamos a ver ahorita, que es para yo poder coger y diseñar mi circuito para poder conectar ese motor que yo quiero manejar al Arduino o cualquier otro elemento, yo debo tener en cuenta este pico inicial de arranque. Si no lo tengo en cuenta, corro el peligro de que apenas el motor arranque me queme el circuito. Así de sencillo. Pero cuando yo hablo de voltaje, resulta que, por ejemplo, este valor de voltaje, voy a hacer la misma gráfica de voltaje encima. Entonces, cuando yo no tengo una fuente de buena calidad o no tengo una batería que me soporte este pico de corriente al inicio, normalmente lo que pasa con el voltaje es algo como de esta forma. Es algo así. Él coge, arranca en su valor, pero hace esto. Profe, ¿cómo así? Sí. Resulta que cuando el motor hace su demanda de corriente, la fuente
cuando no es capaz de otorgar esa corriente en ese instante, lo que hace automáticamente es bajar el voltaje para quitarle exigencia a la fuente y poder coger y suministrar ese pico de voltaje. Aquí es donde vienen los famosos ruidos electrónicos o los ruidos eléctricos, que no es más que esa perturbación que se presenta cuando los motores arrancan. Profe, ¿eso se aplica a cualquier escala de motor? Normalmente sí. Normalmente la gran mayoría de los motores cuando arrancan presentan este pico. Entonces, esto es lo que uno debe controlarse, lo que uno debe controlar cuando uno diseña o, digamos, monta sus sistemas, digamos, de motores. Este punto acá. A ver. Aquí. Esto. Porque miren que de aquí para acá, él ya se comporta normalmente, ya tiene un voltaje estable y una corriente estable de consumo. Cuando ya miremos entonces esto, bueno, esto que tiene que ver con lo que vamos a ver, por lo que les digo, porque nosotros vamos a conectar esto a un sistema microcontrolado, o digamos como el Arduino, o como se llama manejar un PIC, otro sistema electrónico parecido. Esto realmente es lo que me descuadra a mí los sistemas. Profe, ¿esos motores tienen resistencias? Buena pregunta. Entonces, los motores DC, como lo estamos viendo aquí, no es que tengan resistencia, sino que las bobinas tienen una resistencia bajita, pero la tienen. Entonces, por ejemplo, usted puede coger y medir por ejemplo, la bobina de este motor y puede ser de 2 ohmios, 3 ohmios. O puede ser también, depende del motor, de 4 ohmios, pero tiene una resistencia implícita en la bobina. Cuando ya es, digamos, la bobina empieza a funcionar, pues esa resistencia pues se comporta como una resistencia en serie, pero digámoslo así, no es representativa para, digamos, la corriente que hay ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? O digamos, ¿en qué influye esa resistencia que hay en la bobina? En el principio de que se queme la bobina. De que, digamos, esa resistencia que presenta, como es una resistencia, él empieza a disipar potencia en forma de calor, y ese calor lo que hace es que derrite el recubrimiento, que realmente es una laca, de esas bobinas, y ahí es cuando hay un corto, porque estas bobinas no es que esté el cable desnudo, lo que está es un enrollamiento de alambre, como ya hablamos la otra vez, como sigue siendo una bobina, entonces de todas maneras él sigue, digamos, con ese recubrimiento, y cuando se derrite es cuando se queman los motores. Pero él no tiene, originalmente no tiene ese tipo de, no tiene directamente una resistencia. Algunos motores especiales, o digamos, o algunos motores como los paso a paso, o algún otro tipo de motores, se les pone una resistencia, pero por otras razones, no es porque esté metida, incluida en el motor. ¿Ya? Entonces, ya tenemos claro, digamos, cómo sería el funcionamiento, y pues yo simplemente para, ¿sí? Aquí en el segundo dibujo, que tiene como unos circulitos, sí, en ese, que tiene como unos circulitos que tienen un punto y una X, van cambiando, ¿eso qué simboliza? ¿Que las bobinas están cambiando de polaridad? Exacto. Mira que él va cambiando, entonces, mira que aquí se pone verde, y después se pone naranja, y aquí vuelve, y cuando gira se vuelve y se pone verde. Entonces mire que se van activando algunas bobinas y después otras. Y eso lo que hace es esa acción de atraer y alejar. Porque recuerden, cuando tenemos polaridades iguales, él repele. Y cuando tenemos polaridades distintas, él atrae. Entonces, eso es lo que nos representa las bolitas. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ¿por qué se trata de saber esto? Porque todo esto repercute en lo que yo voy a montar. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando viene la pregunta, profe, pero entonces yo cómo implemento estos motores DC con el Arduino. Entonces, lo primero que hay que saber es que estos motores no se conectan directamente al Arduino. Pero es que es un motor muy pequeñito. No importa, esos motores no se conectan directamente ni a las terminales del Arduino, ni se saca la potencia para alimentar estos motores del Arduino. Porque normalmente estos motores, así que son muy poquito, tienen estos picos de corriente que causan estas caídas de voltaje si la fuente no está bien. Entonces, si yo le conecto el motor directamente al Arduino, esto va a causar que se resete el Arduino o que se empiece a quemar o empiece a fallar.
¿Listo? Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar. Entonces, cuando uno te dice, entonces, ¿cómo hago para conectar esto directamente al Arduino? Muy fácil. Yo lo que hago simplemente es que cojo ese Arduino y le hago una interfaz de potencia para este motor. ¿Qué es una interfaz de potencia? Lo que hemos dicho la otra vez, es un circuito que me ayuda a manejar un elemento que me saca mucha corriente, pero sí, un elemento que me exige mucha corriente con un elemento que me puede otorgar poquita corriente como el Arduino. Recordemos que la vez pasada vimos que más o menos entre 20 y 100 miliamperios es lo máximo que otorga cada pin y que la fuente lo máximo que puede entregar son 800 miliamperios. Entonces yo no puedo sujetar, digamos, no puedo forzar el Arduino para eso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, vamos para eso. Lo primero que hacemos, como siempre en estos casos, siempre se hace un esquema o se hace un diagrama de cómo se puede conectar. Entonces, básicamente, les voy a mostrar por acá el circuito básico de cómo yo conecto un motor de estos al Arduino. La simbología, a ver. Un momentico, yo busco por acá, simbología.th, diagrama de flujo. Bueno, entonces tenía uno por acá ya listo, pero se me enredó. Esperen, yo miro a ver si encuentro eso por acá. Me encuentro por acá más bien. Voy por aquí el diagramita. Vamos a ver si es este. Este es. Bueno, lo voy a abrir desde aquí para poderlo editar. Entonces, desde aquí. Me lo voy a abrir. Entonces, ¿cómo sería o cómo conectaría yo un Arduino un motor a un Arduino? Entonces, este es un circuito sugerido, o digamos es el que uno siempre monta cuando uno no tiene, digamos, un puente H o, digamos, pues simplemente quiere montarlo con un transistor. Entonces, recordemos que esto lo que tenemos aquí es un transistorcito y que ese transistor, en este momento, como lo trabajamos nosotros, es como switch. Entonces, ¿eso qué me indica que es como switch? Que yo no lo voy a trabajar como otra característica que tenga. ¿Eso qué me dice? Que cuando aquí tengo voltaje, él me va a conducir, y cuando no tengo voltaje, él no me va a conducir en esta parte en la base. Entonces tengo esto. Entonces aquí tengo la bobina que representaba, pues aquí digamos con una bobina. Este es el motor. Se coloca un cable hacia la fuente de alimentación. El otro cable se conecta al colector del transistor. Y lo que tenemos es lo que se llama un diodo de rueda libre. ¿Qué es lo que es este diodo de rueda libre? Que como las bobinas, recordemos cuando nosotros vimos las bobinas, esto cuando empieza a devolver la corriente, porque digamos se deja de energizar el motor, o porque el motor empieza a girar, se empieza a comportar como un generador, mantenga que el voltaje se puede, digamos, o la corriente no se devuelva, digámoslo así, y no genere problemas en el circuito. Y ya con esto, digamos, así es como sería la interfaz de potencia básica para un motor, digamos, DC.
por ejemplo, y voy a buscar los dos tipos de transistores más comunes para esta aplicación, que es el 2N2222. Vengo para acá y me vengo para la imagen, si lo quieres conectarlo, y miren que acá me dice cómo se conecta. Listo. Por ejemplo, dice, miren que por ejemplo, esto es, aquí dice emisor, base, colector. Mire que está ahí distinto a como está en el simulador. Porque el simulador no tiene digamos así, una referencia específica. Entonces miren que aquí está, miren que aquí está el diagrama y aquí se dice cómo se conectan. Si yo necesito información más específica de él, busco datasheet, hoja de características. Y esa hoja de características ya me dice, por ejemplo, cuánto corriente aguanta. Vamos a este por acá. Entonces este, por ejemplo, ya es más específico. Entonces me dice, vea, así es como se conecta, el mismo diagrama que teníamos allá, le dice cuál es el emisor, la base, el colector, pero acá le dice cosas como corriente de colector. Esa corriente de colector es la corriente que pasa en este punto. ¿Qué significa? La corriente de colector es la corriente que en este caso me consume la carga, que me consume el motor o la resistencia. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, en ese datasheet, un momento, ¿qué pasó? Un momento. Bueno, muchachos, discúlpenme ahí la demora. Tuve un inconveniente, pero ya lo solucionó. Bueno, entonces volvamos. Entonces tenemos acá y estábamos pues mirando la parte de los datasheets. Entonces esa corriente, digamos esa corriente de colector, por ejemplo, que me dice esta característica, me dice cuánto me soporta. En este caso me dice 600 miliamperios. O sea que yo el motor más grande que le puedo poner a este transistor es que consuma 600 miliamperios. ¿Listo? Ese es el dato más importante en este caso que nos interesa a nosotros. Entonces me dice, pero entonces, ¿qué pasa si tengo un motor más grande? O sea, que me soporte, por ejemplo, 4 amperios. Entonces yo ahora sí, ¿qué hago? Busco otro transistor que es el TIP 122, por ejemplo. Esos hay muchos, estos son los más comunes. Igualmente yo entro acá y voy a, digamos, abrir, no sé, este. Y él ya me dice, vea, es que ese transistor, por ejemplo, tiene 2 transistores. Entonces dice, uy, no, fue madre, ¿qué es este enredo? Entonces, no se me asusten. Eso es lo que se llama un transistor Darlington. O sea, que viene en esta configuración y es que vienen 2 transistorcitos. Pero mire que aquí le dice colector, emisor y base. O sea que en la práctica, eso funciona como un transistor normal, como el que les acabo de explicar. Y acá vea, dice 1 base, 2 colector y 3 emisor. O sea, usted lo coge así de frente y ahí le dice cómo lo conecta y así lo pasa al circuito. En este caso, este transistor, por ejemplo, vamos a buscarle aquí, vamos a colocarle datasheet, por ejemplo, y voy a mirar acá y vamos a ver las características ya un poquito más específicas y sobre todo la que nos interesa, que es el de corriente de colector. Vamos a venir por acá y esperemos aquí, listo. Entonces por acá me dice, listo, la configuración, corriente de colector, y en este caso me dice corriente de colector
de 5 amperios. ¿Qué significa? Que yo le puedo conectar a ese transistor, de esa forma como está estipulado en el diagrama, un motor que me consuma hasta 5 amperios. ¿Listo? Y acá le dice corriente de pico, 8 amperios. ¿Qué significa? Que ese motor puede tener un pico hasta de 8 amperios y este transistor trabaja normal. No le pasa nada. ¿Listo? Otro que me dice que es la corriente de base. Este corriente de base es digamos, en este caso nosotros no vamos a ahondar en esto, pero es la corriente que yo utilizo, para que yo tengo que inyectarle en la base para que él cierre digámoslo así, el switchecito que yo estoy manejando con él. Pero en este caso, pues es más como información. Entonces, este es el que nos, digamos, nos tiene más, nos tiene que preocupar más. Y resulta que Puente H usted encuentra un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, usted puede hacer uno como este. ¿Esto qué es? Son 4 transistores conectados de esta forma y por medio de esos transistores yo puedo invertir el sentido de giro del motor. O puedo irme por la parte de semiconductores con elementos como de este tipo que ya vienen listos para eso. O sea, no me toca construirlo, sino simplemente implementar este integrado. Este integrado se denomina L293. La D o la A, la letra final, es de acuerdo, digamos, a la corriente que soporta muchas veces. Pero este, por ejemplo, ya es un puente H encapsulado. Entonces, yo lo puedo construir con transistores o lo puedo hacer así. Usted me dice, profe, ¿usted normalmente cómo lo hace? Normalmente utilizo un integrado. ¿Listo? Entonces, yo ¿qué hago? Pues yo utilizo más bien un circuito ya hecho, o sea, un circuito ya implementado, digamos, un puente H como estos que ya viene listo. Este, digámoslo así, es el que yo utilizo para motores de baja potencia. ¿Qué significa motores de baja potencia? Para motores que vienen entre 600, 300, 500, máximo 700 miliamperios. Pero si yo tengo un motor que me consume más, por ejemplo, para un robot seguidor de línea, o digamos para otro tipo de cosas, y me supera esa corriente, yo tengo otro elemento que se llama el L298, que es este. ¿Profe viene así? No, realmente el L298, voy a mostrar, el L298, a ver si me lo muestran acá solo, es integrado, ¿listo? Pero a uno normalmente, pues uno lo puede comprar así, pero normalmente no lo compra así, uno lo compra en un módulo como estos, como este que está aquí. O sea, ya viene montado en una tarjetica. Ese que viene montado en una tarjetica ya tiene, digamos, toda la parte de circuitería armada, tiene diferentes elementos acá para seguridad, ya viene con todo digamos así, todo ya listo para yo conectarle los motores y activarlo con el Arduino, con el microcontrolador o con el sistema que yo tenga. Entonces, este que está acá es el que normalmente uno utiliza para motores más grandes. Ahora, tanto el L293 como este funcionan bajo los mismos parámetros, excepto el de corriente. O sea que se activan igual, funcionan igual. Entonces nosotros para simularlo vamos a conectarle un motor, ese mismo motor que tenemos a un puente H L293. Entonces yo voy a venir por acá, le voy a colocar L293. Está el 3, listo. Y voy a colocarle este, por ejemplo. Vamos a abrirlo por acá. Entonces, miren. Profe, ¿esto qué es? Entonces, esto es un integradito o un circuito integrado. Como digo, ya viene internamente con los transistores colocados, ya viene pues todo configurado con las resistencias que se requieren. Y lo único que me deja son las pines de entrada y de salida y de alimentación. Entonces, ¿cómo se maneja el L293? Es entre el 3 y el 6 se conecta. Ah, bueno, lo primero es que esto no trae un solo puente H. Trae dos. Trae uno a este lado y otro a este lado. Entonces yo puedo conectar dos motores y activarlos sincrónicamente o separados. O sea, yo puedo conectar este
junto con este que se manejan al tiempo, o puedo manejar haciendo una cosa y es totalmente distinta. Entonces miren que aquí tengo, entre este y este, tengo un motor, entre este y este tengo otro motor. Aquí tengo los dos de control, que ya vamos a ver cómo es eso. Yo con esto controlo la dirección. Y estos dos son los dos de control de este lado. Tiene dos tierras, o digamos dos, se conectan a tierra, del circuito. Este de acá se le conecta a 5 voltios, que es para trabajo de alimentación del chip. Y este que está acá es el voltaje de alimentación de los motores. O sea, yo tengo 5 voltios obligatoriamente para manejo del chip. Pero yo puedo tener un motor, por ejemplo, de 5 voltios, aquí iría 5 voltios. Pero puedo tener un motor de 12 voltios, entonces 12 voltios, aquí iría 12 voltios. Pero que tengo un motor de 9 voltios, bueno, entonces aquí iría 9 voltios. En este pin, que es el 8, va el voltaje que va a los motores. ¿Ya? Ya con esto claro, ya con esto, digámoslo así, ya que hace uno, ya coge uno con este diagrama y lo monta en el circuito, digamos, en el sistema que lo vamos a montar. Nosotros lo vamos a montar en el Tinkercad porque él trae este chip, de hecho, y nos vamos a basar en esto para poder hacer, digamos, el movimiento digamos, de un lado al otro. Bueno, también tiene por acá unos enable, que son este y este. Esos habilitadores sirven para habilitar el puente H, o sea, para utilizar, si yo quiero utilizar este puente H, tengo que ponerle estos 5 voltios, o si quiero utilizar este puente H este lado, tengo que ponerle este pin 5 voltios, o también sirve para hacer control de velocidad, que eso lo vamos a ver pues en la otra reunión. Y por eso es que vienen puenteados a 5 voltios, porque si no pongo 5 voltios estos pines, este puente H no funciona.